Por este tiempo que nos has reunido para comunicar de tu palabra, para escuchar todo lo que nos tienes que enseñar y que sirva de edificación a nuestras vidas. Ponemos delante de ti, nos ponemos a cuentas contigo en cualquier falta, cualquier situación que hayamos cometido, Señor, para que podamos tener un corazón agradable a ti en este tiempo, como siempre. Ponemos todas las personas que en esta semana le hemos predicado para que puedan prosperar en el conocimiento de tu palabra y que asimismo te pedimos por los que han de venir a nuestras manos para poder conocer de tu Hijo Jesucristo y así caminar en tu evangelio. Ponemos en este tiempo especial a las personas que están en operación, sufriendo alguna intervención para que puedan ser sanados por tu mano, Señor, y todos los que están padeciendo de alguna enfermedad ahorita también ponemos todas esas cargas en manos de ti para que podamos dedicar este tiempo a este estudio. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues hemos tenido una semana larga y llena de muchos acontecimientos, pero gracias a Dios aquí estamos. Y bueno, sin hacer tanto preámbulo, pues vamos a dar paso aquí al devocional de toda esta semana. Ahorita les comento que hemos cambiado un poco la dinámica del estudio. Iniciaremos con la oración, luego el devocional, luego entraremos al estudio propio que hemos preparado para cada semana y al final tendremos algo de información extra bíblica para poder cerrar con comentarios, dudas, cualquier cosa que quieran aportar y así poder despedirnos del estudio. Adelante, Jorge, te cedo los micrófonos. Y hermanos, buenas tardes. Vamos a hablar ahora sobre la justicia divina. En Proverbios capítulo 21, versículo 13 y 21, la traducción del lenguaje actual. Más que recibir ofrendas y sacrificios, Dios prefiere que se haga justicia y que se practique la honradez. Versículo 21. Busca la justicia y el amor, y encontrarás vida, justicia y riquezas. Encontré un comentario de Agustín de Hipona en una Biblia patrística que se me hace muy interesante respecto a lo que dice de la justicia divina. Dice, guíame para que pueda dar a mis enemigos en tu justicia, no con la justicia propia de criterios humanos, sino tu justicia, porque desde la perspectiva de los hombres, el devolver mal por el mal se entiende por justicia, pero no en el criterio de aquel que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llevar sobre justos e injustos. Esto viene en Mateo 5, versículo 45. Dice, en ese sentido, cuando Dios castiga a los pecadores, no les infiere un mal directo procedente del mismo. Les basta con retirar su protección dejándoles abandonados a su propia maldad, y por su propia maldad ellos mismos acaban infligiéndose a sí mismos su castigo. He aquí el impío concibió maldad, gesto, inequidad, y dio a luz un fraude. Pozo acabado y ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad caerá sobre su cabeza. Esto viene en el Salmo capítulo 7, versículo 14 y 15. Dios no engendra el mal no engendra el propio hombre. Dios imparte justicia en calidad de juez, pero cuando ejecuta la sentencia y castiga a los transgresores de la ley, no le infiere Dios un mal, deja que se castiguen a sí mismos con sus propias miserias. Cuando el hombre devuelve mal por mal, siente satisfacción al aplicar aquello que considera un justo castigo. Pero Dios, a diferencia del hombre, no se complace en la acción de aplicar el castigo. Por ello, cuando quiere castigar a un malvado, hace que se castigue a sí mismo. Como leemos en el Salmo capítulo 5, versículo 10, castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos planes. Esto lo escribió Agustín de Hipona en Narraciones sobre los Salmos. También interesante porque es en el Antiguo Testamento, en el año 350 al 430 más o menos. Desde ahí la justicia de Dios cómo estaba siendo comparada con el hombre, ¿no? Debemos de hacer buenas acciones sin esperar nada a cambio. La justicia divina no depende de lo que hagas, no es por obras, pero si tu buen comportamiento te lleva a la justicia divina. Dios no hace excepción de personas, Él nos quiere a todos por igual. Dios ya sabe quién es apto para el reino, quién no. Pero aún así Dios nos da la oportunidad con Cristo Jesús de redimirnos, de llegar al cielo con nuestro arrepentimiento fiel y verdadero. Por eso su justicia Él imparte sin condición alguna. Pero depende de ti que la disfrutes cuando obedeces y aceptes a Cristo Jesús. Podrás aparentar ser un buen cristiano, pero verdaderamente tú sabes que a Dios no le puedes engañar. Tu corazón te lo dice una vez que has conocido a Cristo, y más aún si lo has aceptado. Al hacer cosas que no le agradan a Dios, de inmediato te sale el arrepentimiento si estás con Él.
Si no, pregúntate si eres fiel y verdadero realmente. Si no sientes nada al mentir o engañar, sin remordimiento alguno, pasando por alto sus estatutos, así jamás obtendrás su justicia divina. No debemos anhelar el mal para los que nos transgreden u ofenden. Debemos orar por ellos, cualquiera que sea la circunstancia en nuestro vivir. Nosotros ya no somos más del mundo y sabemos que somos santos, apartados, y gracias a eso vosotros esperamos la justicia de los hombres terrenales. No esperamos la justicia de los hombres terrenales, solo la de nuestro Señor Jesucristo. Aquí en este mundo sabemos que si somos justos alcanzaremos la gloria prometida sin reprochar en absoluto a lo que nos han mandado hacer en este mundo terrenal, gobernado por el mal, y así no nos asusta nada, porque todo en Cristo Jesús lo podemos. No, no necesitamos ofrendar nada ni hacer obras para ganar a Dios, solo seguirlo como Él lo manda en su palabra fiel y verdadera. Si damos amor como Él nos lo da, seremos cada vez mejores en todas nuestras áreas, sin fijarte a quién y cómo, solo tú. Hazlo, comprueba por ti mismo el alcance de tu comportamiento sin pedir nada a cambio, y el fruto del Espíritu morará en ti con una paz que solo Él nos la puede dar. Señor, te pedimos que tu justicia nos alcance en nuestra vida, que seas el que la guíe y dirija sin ninguna condición de nosotros hacia ti. Dependemos completamente de tu amor y gracia para estar aquí en el mundo terrenal y también para el espiritual y eterno. Señor, sabemos que tú eres justo y no desprecias al que sigue tus pasos, sino todo lo contrario, te agrada que seamos de tu mismo sentir. Ayúdanos a seguir en la brecha correcta sin tropiezo alguno, y si lo hacemos, levantarnos con tu diestra, como solo tú puedes hacerlo. Eres nuestra esperanza y confort en este mundo. Te amamos y te respetamos por siempre. Amén. Amén. Pues gracias por el devocional. Solo queda agregar que, como le venimos insistiendo en estos estudios, si algo de lo que tú deseas que se manifieste en tu vida no obra en ti, pues, como diríamos coloquialmente, pues la gracia tiene garantía, entonces puedes llegar, meter tu ticket, solicitarle a Dios, oye, ¿por qué no está obrando, por qué no estoy obrando tu justicia conforme a tu voluntad? Para que pues, posiblemente estés haciéndolo en tus fuerzas. Si algo no nace conforme tú lo quieres, pues seguramente lo estás haciendo en tus fuerzas. Pues tienes que pedirle a Dios que sean las suyas. Bueno, nuevamente bienvenidos aquí a esta parte del estudio. Ya, como dijimos en el estudio anterior, ya entramos al libro de Romanos. Y eso nos llena de gozo porque estamos compartiendo la epístola a los romanos, una iglesia muy interesante, pues en ella vemos rasgos tan característicos del hombre. Paso uno es una iglesia edificada por la fe. Sin embargo, también nos refleja la importancia que tenemos de ser guiados, de ser discipulados, pues para quienes no han sido discipulados por algún hermano que ya lleve mucho tiempo y de buen testimonio y conocimiento de Dios, pues para ellos corremos el peligro de crecer desordenadamente. ¿Y qué es crecer desordenadamente? Crecer desordenadamente es crecer con ideas, filosofías y doctrinas que no son compartidas por Dios y que al no estar liberados de estos pensamientos del mundo, entremezclamos todas estas cosas con la palabra de Dios, haciendo una sopa por medio de la cual seremos presas del engaño y si bien seremos salvos, estaremos impedidos por el enemigo para correr a nuestro propósito. Dicho de otra manera, seremos ese Lázaro, que habiendo muerto por el pecado, por la palabra de Jesús vivimos y todos salimos, dice la palabra, atados de manos y pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Esto, hermanos, pensamos, una alegoría a la condición en la que nacemos de nuevo al recibir a Cristo. Romanos 10, 8, 9 y Lucas 11, 43. Ahí donde somos muertos al pecado, pero aún tenemos estas ataduras y esos velos en nuestros pensamientos que nublan nuestro conocimiento de Dios. Y es nuestro estudio a través de nuestros hermanos en Cristo que Dios nos hace un llamado para desatarles y dejarles ir. Sí, Lucas 11:44.
Asimismo, hermanos, vemos en esta iglesia de Romanos que nace por la fe, como debemos nacer todos, Efesios 2, 8 y 9. Sin embargo, Pablo hace esta epístola para desatarles, o sea, Pablo busca desatar a la iglesia de Romanos a través de esta epístola, porque pues él se encuentra a finalizar su tercer viaje misionero y pues tiene la intención de ir a ellos, pero Dios, al revelarle sus planes, pues creemos nosotros que, pues por eso se apresuró a escribir esta carta, ¿no? Por ello esta carta es de lo más importante, pues el Espíritu Santo de Dios nos muestra paso a paso la salvación de Dios por medio de su Hijo Jesucristo y el llamamiento que tenemos los que hemos recibido. O sea, dicho de otra manera, los que le hemos recibido en nuestro corazón. Vamos a dar de lectura a esta parte de la epístola que vamos a estudiar. Vamos a estudiar de Romanos 1, del 1 al 6. Parece que son pocos versículos, pero ahorita que vayamos desarrollando el tema nos vamos a dar cuenta que dentro de estos 6 versículos hay una profundidad inminente. Si ya estamos ahí, acompáñenme, les voy a dar lectura. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Fíjense qué introducción. Primeramente, vemos que se está dirigiendo a un grupo de personas, de entre ellos hay romanos, hay romanos, hay griegos, hay judíos, hay árabes, hay una mezcla de personas, pero ya los podríamos considerar a todos gentiles, tanto judíos como gentiles, para encerrarlos y englobarlos perfectamente. Y aquí vamos a ver unos aspectos fundamentales, sobre todo para conocer de nosotros los que hemos recibido la gracia y para conocer de aquellos que buscan a Dios con todo su corazón y que le aman con todo su corazón. Entonces, vemos en el versículo del 1 al 3, primeramente, lo importante que es saber para nosotros como cristianos que Cristo, según la carne, proviene del linaje de David, porque es el linaje de la promesa según Dios prometió a Abraham por fe. Y esto tenemos que tenerlo muy claro nosotros. Evidentemente, para todos los que nos ven y los que están tomando el estudio, hay mucho que ustedes en sus casas pueden estudiar acerca de este linaje que proviene de David y por el cual recibe Cristo según la carne para dar cumplimiento a la promesa de Dios. Y está perfectamente establecido que Jesucristo es declarado Hijo de Dios según la santidad, porque en Él hay un Espíritu Santo, que es comprobado por la resurrección de entre los muertos. Entonces todos los que nos ven nos preguntarán, a ver, ¿qué estás hablando? Bueno, estamos hablando de lo siguiente. Dios estableció desde mucho tiempo antes que la paga del pecado sería la muerte. Y aquí Pablo, en este versículo, nos está diciendo que su Espíritu Santo, al tener un Espíritu Santo, y por la resurrección de entre los muertos, sabemos que Él es el Hijo de Dios. Dicho de otra manera,
Ya que se estableció desde los tiempos de los tiempos que la paga del pecado fuera la muerte, Romanos 6:23, y no habiendo pecado en él, o sea, en Cristo, la muerte no lo pudo retener, siendo, haciendo posible la resurrección de entre los muertos. De esta manera Dios obra su justicia y a la vez provee la salvación como la proveyó en aquel tiempo para Isaac y para Ismael, de lo que ya hemos hablado anteriormente. Y hemos llegado al punto de nuestro estudio y está contenido en el verso 5 y 6. Ya establecimos que todos estamos llamados a esta salvación por las palabras que nos expresa el Espíritu Santo en esta epístola. Ya establecimos que Cristo viene de, según la carne, el linaje de David, pero él no está contaminado con con el pecado, con esa herencia que todos tenemos en la sangre, porque el pecado que recibimos de Adán y Eva se transmite por medio de la sangre del hombre. No habiendo esto en el nacimiento de Cristo, él no tiene pecado, no hay pecado en él. Entonces, vamos a ver en este versículo 5 y 6, donde primeramente podemos conocer lo que hemos recibido. Vamos a desglosar lo que nosotros hemos recibido al tener a Cristo como Señor y Salvador. Uno, vamos a conocer lo que hemos recibido. Dos, vamos a conocer el para qué lo hemos recibido. Tres, vamos a conocer el por qué lo hemos recibido. Y como primer punto tenemos la gracia y el apostolado, así como vemos en el versículo 5. ¿Qué es la gracia y qué es el apostolado? Hermanos, pónganme mucha atención. Muchos tal vez están familiarizados con estos términos, muchos no. Así que les pedimos nos pongan mucha atención. La gracia es un regalo inmerecido. ¿Y por qué es un regalo inmerecido? Ustedes se preguntarán. Para conocer este misterio tenemos que saber que la palabra gracia es la palabra charis en su original griego. Y esta palabra es definida como la influencia divina en el corazón y su reflejo en la vida, incluyendo la gratitud. La gracia es un donativo, un favor de Dios, porque sin esta influencia todos nosotros seguiríamos bajo la influencia del pecado, dando por resultado la muerte y no la vida. Es por esto, por esta gracia que recibimos, que el Espíritu Santo de Dios, por ende, la santidad entra en nuestras vidas, sin la cual estaríamos prestos a ser quemados. Para quienes quieran profundizar más, hay muchos estudios al respecto de nuestro pastor, doctor Armando Alducin, y también dentro de nuestros estudios de nuestro canal de YouTube, también contamos con estudios que hablan respecto de la gracia. En los temas principales, que es la temporada 1, la temporada 2, ahí desarrollamos todo esto. Ahora bien, sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas obran a bien conforme a su propósito. ¿Y cuál propósito es este? Nuestro propósito se encuentra contenido en el apostolado. Síganme muy de cerca, ya hablamos de la gracia, o sea, venimos arrastrando que ya tenemos una influencia divina en el corazón, que se va a manifestar incluyendo la gratitud. Ahora tenemos nuestro propósito que se encuentra en el apostolado, ya que el apostolado es por definición, es una comisión, específicamente enviar a una comisión. Entonces el apostolado es que Dios nos envía a una comisión. Apostolado en su palabra original es apostilo,
Y es justamente que por recibir a Cristo en nuestro corazón, recibimos juntamente con Él una influencia divina en el corazón que nos llevará en una misión conforme al propósito de Dios a lo largo de nuestras vidas. Y es por ello que la obediencia es el papel fundamental en esta gran aventura que es el mayor regalo de todos, conocer a Dios. La obediencia, a diferencia de lo que pensamos, no es solo una acción, es algo más profundo, así como se expresa en su palabra original, hupakoe. La obediencia significa escuchar con atención en su original griego. Esto es, escuchar con atención su palabra. Por ello, hermanos, estar atentos a nuestros devocionales, nuestro tiempo de lectura en intimidad con Dios, es el espacio más importante para nosotros, ya que es por medio de ejercitarnos en escuchar con atención su palabra, que esta influencia divina se activa para llevarnos a cumplir con nuestro apostolado, que es el propósito de Dios. Y esta es la aventura más grande que Dios diseñó para todos nosotros. Y por ello, este regalo es para todas las naciones, como lo dice en el verso 6, entre las cuales estamos todos nosotros, hermanos, llamados a ser de Jesucristo. Y hoy que tú nos ves, que has acompañado en este estudio, si estás ahí, aunque hoy todavía no te quede tan claro lo que estamos compartiendo, pero que lo más importante es si hoy quieres tú dejar de ser presa de esa influencia del pecado, si el pecado que has tú practicado te ha llevado a sufrir, estar incómodo, inconforme, hoy te invitamos en este momento a que hagas esta oración con todos nosotros, a que este momento te acerques, no te niegues a recibir a Cristo como la influencia en tu corazón, así como lo declaramos en Romanos 10, 8 al 9, porque esta es la fe que profesamos, que si confesamos a Cristo como Señor y Salvador y creemos en nuestro corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, por gracia seremos salvos. Así que acompáñanos en esta oración, Señor. Gracias porque hoy te he conocido, porque hoy estoy aquí, porque tú me has llamado para que en este tiempo y en este día yo, en arrepentimiento por mis pecados, pueda llegar a ti y pedirte que sea Jesucristo mi Señor y mi Salvador, que pueda ser la influencia en mi vida y que sea reflejado en ella para que yo y mi gracia, yo y mi casa seamos salvos, porque tú le resucitaste de entre los muertos y en el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Si tú que has hecho esta oración, aún tenemos mucho tiempo de estudio aquí en el programa y te pedimos que nos dejes pues, ahí un comentario, alguna duda que tengas para que la podamos responder aquí. Una mano arriba porque, como dice Cristo, quien me confiese delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre. Y pues hoy nos queda a nosotros mucho camino que recorrer para seguir confesando a Cristo delante de los hombres, para decirles que Él nos rescató del pecado y que Él nos quita las vendas de los ojos para poder conocer la palabra de Dios. Y bueno, hermanos, hemos llegado a esta parte del estudio. Hoy tenemos también un espacio de información extrabíblica a cargo de nuestro hermano Fer, que ya lo vemos muy flaco, demasiado flaco, caray. O sea, ya estoy preocupado. Al día de mañana va a desaparecer y para los que no los conocen en persona, pues quiero decirles que el hermano Fer no solo está muy flaco, sino también mide demasiado, tiene mucha altura, ya casi llega a los cielos. No sé, ya pega casi a los 2 metros, ¿no? De altura. Entonces, bueno, pues para no hacer más alarde de su altura y su flacura, les cedemos los micrófonos para que nos comparta esta información extrabíblica, complementa mucho de lo que hablamos nosotros a través de los evangelios. ¿Y por qué estamos hablando de la información extrabíblica? Porque la información extrabíblica también da testimonio de que este libro maravilloso de nuestra fe, que es la Biblia,
muestra al Dios de Abraham, al de Isaac, al de Ismael, y muestra al Dios que mandó a su Hijo unigénito a morir en la cruz para pagar por todos nosotros, por nuestros pecados. Adelante, Fer. Pues mira, primero antes quería comentarte algo. Hoy me llamó la atención, en hora en la mañana cuando levanté, yo tengo calendario de hojitas, diario veo la fecha y lo que se festeja, etcétera, etcétera. Y me llamó la atención porque hoy es un día para los judíos, el Shabbat. ¿Mm? No sé, son como 7 fechas que hacen al año del Shabbat. Dice el Shabbaot, algo así dice. Y me llamó la atención, bueno, tú que tienes un poco más conocimiento acerca de estas fechas, no sé, me vino a la mente el tema de Romanos, Pablo, que cuando dice que nosotros estamos en el periodo de la gracia y los judíos siguen en la ley. Y la verdad que qué rudo es para judíos que no conocen de la gracia, inclusive nosotros, que luego no sabemos qué es el periodo de la gracia, pensamos que todo es hacer lo que se nos dé la gana, pero no es así. Es conocer más de Dios, seguir su labor, pero no estar condenado bajo la ley de Moisés, sobre todo en el estándar de los 10 mandamientos. Yo creo que nadie, de ningún ser humano lo cumpliría, ¿no? Entonces, qué buen tema ese de Romanos que estamos trabajando. Es un excelente tema, porque me vino a pensar en tiempos de la persecución cristiana. Su día de ellos duraba 12 horas y se Ujú. reemplazaba a las 6 de la mañana y terminaba a las 6 de la tarde. Entonces, la hora tercia era a las 9 de la mañana. Entonces, Correcto. en realidad no tenían muchas horas. Entonces, tienen que estar en muchas horas de oración y ayuno, ¿no? Entonces, eso era para los devotos judíos que estaban de acuerdo a la oración, que era eficaz, para que consideraran que era doblemente provechosa para su templo. Y bueno, ya con el pasar del tiempo, pues se fue modificando, ¿no? Pero a lo que yo quería llegar, en el punto de cuando se hablaba de las pláticas de Pablo o los apóstoles que compartían del Evangelio, ellos, lo que es el cristianismo en sí, tenían que, no era como los judíos, que abiertamente andaban libres por donde querían y sin ser perseguidos por la iglesia en ese tiempo de Cristo, o cuando murió Cristo, y cuando entró Pablo, Pedro, o los apóstoles que siguieron compartiendo el Evangelio, se escondían en lugares estratégicos y eran la mayoría de sus casas, no es como hoy en día que tenemos casas, construcción, paredes, techo, ventanas, muy, muy bonitas, ¿no? Que se podía ver, y hey, aquí hay célula, aquí hay célula, ¿no? Pero es como decir, voy sobre de ti a pagar a todos los cristianos que había en ese momento, porque los consideraban revoltosos y no respetaban el libro de la ley, o sea, el Shabbat, el Sabbat, pero nosotros estábamos ahora sí que la época de la gracia, y sabemos que los domingos nos reunimos porque Jesucristo Bueno, nació. déjame decirte algo porque te quiero complementar algo de lo que estabas diciendo, que Adelante, adelante. me importa muchísimo. Tú mencionaste de qué difícil es para ellos, comprender, lo que es el periodo de la gracia. Así es. Pero yo quiero extender un poquito esta invitación a lo difícil que es comprenderlo, no solo para ellos, ¿no? Sino también para nosotros, porque te voy a decir una cosa y es motivo de esta introducción de Romanos. Sí, Todos tenemos que entender que aunque hemos recibido a Cristo, vamos a pasar por un periodo de confusión, o sea, un periodo donde vamos a entremezclar las obras que por la gracia, o sea, en vez de que por gracia hagamos obras, o sea, que en vez de que por la influencia de Dios hagamos obras, nosotros vamos a querer hacer obras para agradar a Dios por la propia gratitud que tenemos. Y es igual de difícil para nosotros entender cuándo estamos haciendo obras por agradar a Dios y cuándo estamos haciendo obras por la influencia de la gracia. Para todos va a ser la misma película. Por eso decíamos la analogía de la alegoría de Lázaro, ¿no? Porque salimos de la muerte a vida, sin embargo, aún hay un periodo que tenemos que madurar nosotros para poder caminar libremente por la gracia. Y al no entender esto, empezamos a chocar con nuestros hermanos cristianos y empezamos a tener problemas hasta dentro de la congregación. Y pasa lo que está pasando con la iglesia de Romanos, ¿no?
donde ellos, al no conocer esa situación, pues tiene que hablar Pablo, mandarles una epístola y decirles y explicarles, brother, no mezcles la ley de Moisés con la gracia, no mezcles las costumbres de tu pensamiento o lo que tú crees con esto, etcétera. Entonces los trata de llevar fuera, de desatar, ¿no? De quitarle esas ataduras de nuestros pensamientos o de la influencia que tenemos del mundo pasado al que Dios nos rescató, ¿no? Adelante, nada más era hacer esa acotación porque se me hizo muy importante para que todos los que nos ven puedan entender lo que estás compartiendo más adelante, ¿no? Sí, está bien, y es Ok, qué bueno que lo dijiste, porque por eso te preguntaba, para que me profundizaras un poco en ese tema, porque si estás bien ministrado, por eso te pedí, muchas gracias, hermano, gracias. te lo Ajá, agradezco. Entonces, a donde yo quería llegar es que antiguamente, como ya la iglesia de Cristo ya era perseguida, los judíos convertidos ya al cristianismo tenían sus dudas, como lo acaba de explicar Salim, pero se les quitó el privilegio de tener ciertas riquezas. Entonces, se les consideraban a muchos, se hacían como, no sé, bueno, en aquel tiempo eran mendigos para pedir limosna y se paraban en los templos cerca de las sinagogas para recibir apoyo, para poderse, normalmente para sobrevivir, pero más que nada para las células que tienen entre ellos como cristianos. Entonces, de ok. ahí, en el tiempo de los apóstoles, la mayor parte de la población no tenía suficientes recursos y además eran muy pobres en Oye, economía. tú una vez nos comentaste que cuando se enteraban que eran cristianos les despojaban de todas sus cosas, ¿no? Exacto, les quitaban todo, o sea, ni siquiera qué comer, la verdad. Entonces, y los que sí lo lograban, digamos, librar, pues ellos tenían que juntar recursos para ayudar a sus demás hermanos judíos convertidos al cristianismo. Y entonces se iban a los templos a recibir un apoyo económico y es cuando se reunían eh, en casas, eh, más bien eran cuevas donde vivían ellos. O sea, la gente pobre no tenía casas así grandotas como hoy en día. Bueno, las piedras eran unos ladrillos, como digo una vez, de 1 metro por 1 metro, o sea, una piedrotota. Pero cuando no había esos recursos, se iban a las montañas y en las montañas había cuevas. Y Oye, en las ¿y cuevas eran se refugiaban. conscientes de que iban a perder todo por recibir a Cristo y ser tal vez perseguidos? Quizá era muy prematuro, ¿no? Pero sí estaban conscientes de que iban a perder todo. Sí eran conscientes que iban a perder todo, iban a ser sacrificados. Ya no usaban a los nuevos cristianos y los llevaban a los coliseos para ser devorados por los leones. Ok, Y ya era fiesta para aquellos tiempos. Igual, imagínate, los helenistas era un tipo de religión diferente a la del judío. Y se mezclaban entre judíos en esos eventos y los cristianos, míralo, mira, se lo está comiendo, ¿no? O sea, qué feo es ese tiempo, ¿no? O sea, tanta perversión. Por eso Pablo entró para cambiar ese enfoque, cambia tu manera de pensar en la cita bíblica de Romanos 12, que más adelante lo vamos a estudiar, pero en más otros temas que veremos contigo. Pero a lo que voy es que ellos iban a lugares muy escondidos y empezaron a hacer un estilo de vida. Por eso les enseñaba a la gente de esa época, oye, si aquí estamos nosotros aquí abajo, ¿qué hacen ahí arriba? Pues la verdad se estaban escondiendo de los que mataban a los nuevos convertidos. Entonces, igual se servía de esconderse ahí porque luego había torbaneras de aire, como tormentas, aquí tormentas de agua, de lo tropical, ¿no? bueno, pues estamos llegando casi al final del estudio, hermanos, hermanas, alguien que quiera alguna pregunta, alguna duda que quieran compartir con todos los que nos ven antes de finalizar. Yo sí tengo una. ¿Me puedes Adelante. poner en claro otra vez lo de qué tan difícil es para los judíos como para nosotros lo de convertirse, lo de la gracia y de la... Porque se me trabó un poco el internet y no pude alcanzar a escuchar bien, por favor. Ok. Pues miren, vamos a ver esto. Los judíos vienen de estar bajo la ley. Para ellos les queda muy claro lo que es cumplir la ley. Desde que nacen, saben que tienen que dar cumplimiento a la ley. Para nosotros como gentiles, pues si bien no nos queda tan claro lo que es cumplir la ley,
Sí, es claro que vivimos bajo una religión. Y todos hemos pasado bajo una religión o hemos pasado bajo ser educados y sometidos por las tradiciones de nuestras familias. A lo largo del mundo vemos que en diferentes países hay diferentes tipos de tradiciones. No vamos a enumerarlas todas, pero cada quien en uno mismo reconozca qué tradiciones fueron legadas de abuelos a padres, de padres a hijos, ¿no? Y eso formó nuestro pensamiento hasta que llegamos a conocer a Cristo y conocemos la obra de salvación que Dios hizo a través de él en la cruz. Entonces, dicho de esa manera, nosotros como hermanos tenemos que entender que dentro de nuestras congregaciones y nosotros mismos hemos llegado a ser ese mismo hermano. A ver, díganme aquí alguien que haya sido convertido y que no haya cometido errores o que haya lastimado a algún hermano durante su tiempo de conversión. A ver, por favor, si hay alguien libre de haber hecho eso, levante la mano. Es lo mismo que arrojar piedras. Cuando nosotros estamos empezando en Cristo, tenemos nuestra manera de pensar, tenemos nuestra manera de agradar a Dios, entonces la queremos manifestar. Y de esa manera llegamos a lastimar también hermanos, llegamos a lastimar al cuerpo de Cristo. Sin embargo, Pablo nos dice que nos toleremos unos a los otros, que los que seamos espirituales toleremos a los carnales. ¿Qué nos está diciendo? Que nosotros recibimos a Cristo, pero venimos muy carnales. ¿Qué no podemos decir que un judío convertido no viene muy carnal? ¿No se te hace a ti carnal que un judío, cuando es convertido, quiera repudiar a su mujer? No, la ley de Moisés dice que yo puedo repudiar a mi esposa. Sí, brother, pero bajo la gracia dice, Oseas 6:6, misericordia quiero, no sacrificio, conocimiento de Dios, más que holocausto. Y dicho en las palabras de Jesús, dijo, si, escribas y fariseos, si conocieran lo que es el significado que es misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocausto, no matarían a tanto inocente. ¿Qué Jesús nos está diciendo? Que debemos obrar la misericordia de Dios. ¿Por qué Pablo, siendo una persona que vio a Cristo resucitado, por qué Pablo fue misericordioso con la iglesia de Gálatas, con tesalonicenses, con corintios, con romanos? ¿Por qué fue misericordioso con Pedro? ¿Por qué Pablo no se le fue encima a Pedro y lo hizo en pedazos? Entonces, Pedro, que caminó con Cristo, estaba lastimando el cuerpo de Cristo, llevando a todo el mundo a circuncidar y siendo de una manera con los judíos y siendo de otra manera con los gentiles, o sea, hipócrita. Y se conducía de una manera y se conducía de otra manera. Y tiene que llegar Pablo a llamarle la atención y a ponerlo otra vez en orden. Entonces, sí o no, todos tenemos que madurar en la fe. La salvación no nos hace maduros automáticamente. Y antes de nada tenemos que sentirnos en esa posición para poder crecer en el conocimiento de Dios. ¿Cómo? Derribando todo pensamiento y echando todas nuestras cargas al conocimiento de Dios y a la obediencia de Cristo. Entonces, ese es importantísimo. Y también recordar que alguien fue misericordioso con nosotros y nos tuvo paciencia para permitirnos crecer y madurar espiritualmente, que ese es el punto focal de todo esto. Seas judío, seas cristiano, seas gentil, no gentil, de la denominación o como tú te quieras etiquetar, seas de la L, de la X, de la Y, de la L, de la no sé qué, todos tenemos y estamos llamados
a crecer espiritualmente, verdaderamente espiritualmente. Si tú que nos estás viendo, estás buscando ser una persona espiritual, esta es la manera de ser espiritual. Este es el camino que Dios diseñó para que todo el que crea en Cristo lleve una vida verdaderamente espiritual y no fingidamente espiritual. Que en algún momento esa espiritualidad que tú llevas en tus fuerzas te va a vencer, te va a cansar y vas otra vez a caer presa de la influencia de pecado que hay en tu carne. Esa es, en general, toda la diferencia. No sé si con esto quedó contestada. Y si alguien que nos ve y en este punto del camino quiere hacer la oración, regrésale al video y tu fe es la que te va a hacer recibir a Cristo. Para que de una vez también rompamos con este rollo de que no, que es un video, que no sé qué, que la tengo que ver aquí. No, no, es tu fe. Jesús a lo largo de todo su evangelio dijo, tu fe te ha sanado, tu fe te ha sanado. Porque el que tiene fe debe de creer que ya lo halló. Y eso es lo más importante, creer que ya hallamos esa salvación. Pues hermanos, todos tenemos que entrar a otros estudios. Algunos ya se pasó el tiempo, así que, pues, ¿quién gusta despedirnos en oración, por favor? Ay, no se vayan a apresurar, ¿eh? A ver, Fer, tú lleva la oración para despedirnos, por favor. Ok. Gracias. Gracias al Salim, es un privilegio esta oración. Padre, te doy gracias por este tiempo de oración. Te agradezco por la palabra que nos has dado a través de la epístola de los Romanos, que usaste hasta Pablo para que fuéramos ministrados. El día de hoy escuchamos temas de la gracia, el pueblo de judío, que ahora nos dejaste el Evangelio para que fuéramos edificados cada uno de nosotros, tanto gentiles o no gentiles, a los impíos o no impíos, podamos conocer más de tu palabra. Bendice al hermano Salim, que es el que nos preside en este ministerio, al igual que el hermano Jorge, la hermana Marce, Leti y Noemí, que participaron y que lograste que yo llegara a tiempo a este servicio. Y sé que va a ser de mucha edificación para otros que se conecten en este estudio. Te agradezco el tiempo y gracias por permitirnos estar aquí. Te lo agradecemos por tu amado Jesucristo. Amén. Amén. Pues estamos despedidos. Nos vemos el domingo y la próxima semana. Cuídense mucho. Que Dios los siga bendiciendo y prosperando. Dios los bendiga. Gracias, maestro. Gracias a todos. Bendiciones.